En este primer bloque vamos a tocar un tema realmente trascendente y con una proyección realmente más que importante, porque nuestros investigadores realmente están consiguiendo objetivos realmente de una magnitud que es necesario hacer trascender, porque implica la posibilidad de atenuar los efectos de determinadas enfermedades. Sobre todo cuando uno avanza en edad, entonces se produce, por el transcurso del tiempo, en la mayoría de los casos, sobre todo cuando se pasa a los 65, 70 años, lo que es la enfermedad de Alzheimer. Pues bien, está con nosotros el doctor Ezequiel Surace, que es bioquímico, es investigador adjunto del CONICET, miembro del Laboratorio de Enfermedades Neurodegenerativas del FLENI, y además es investigador de FLENI y CONICET, descubre una variante genética asociada al Alzheimer temprano. ¿De qué estamos hablando? Ahora lo va a explicar nuestro invitado. Gracias por venir, Ezequiel. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor. ¿Qué es esto de que estamos hablando? Porque además, de acuerdo a lo que hemos estado investigando, leyendo, es un descubrimiento nuestro, argentino, ustedes fundamentalmente. Así es. Entonces, expliquemos de qué se trata. Este descubrimiento es, hallamos una variante en el ADN, en un gen, que previamente ya se sabía que es uno de los genes que se encuentra mutado en casos de enfermedad de Alzheimer hereditaria. Cabe aclarar que la enfermedad de Alzheimer hereditaria es la minoritaria. Más del 95% de la enfermedad de Alzheimer, de los casos de enfermedad de Alzheimer, son esporádicos, es decir, no se deben a una mutación. Sin embargo, existe un bajísimo porcentaje, entre el 1 al 5%, en donde hay transmisión y herencia de una mutación. Estos casos son raros, pero esos casos raros donde uno encuentra una variante, esta variante que encontramos no había sido reportada en otras familias en el mundo, permiten evaluar aspectos de la biología de la enfermedad que también se pueden extrapolar a los casos esporádicos. Ahora, hablemos un poquitito en términos más de calle. Sí. Como para que nuestros amigos, los que nos están viendo, puedan llegar a comprender efectivamente qué es lo que están logrando ustedes con este descubrimiento. Este descubrimiento lo que tiene es que cuando una familia en donde hay muchos afectados en distintas generaciones y es de comienzo temprano, cabe aclarar que, como vos dijiste, la enfermedad de Alzheimer, la más común, comienza a partir de los 65, 70 años y se debe a un montón de variables, no solamente, como te decía, una mutación en especial. Sin embargo, en estos casos, la edad de comienzo de la enfermedad de Alzheimer se puede dar entre los 30 y los 60 años. Cuando eso ocurre en una familia, ya es una alarma de que muy posiblemente estemos ante la herencia de una mutación que se dice que es patogénica porque es la causa de la enfermedad. Lo que sucede es que cuando uno en genética, en esta enfermedad o en otras, estudia casos familiares, uno va a buscar al ADN esas variantes y encontrar una variante no necesariamente quiere decir que esa variante es la causal de la enfermedad. Entonces uno tiene que ahondar en el estudio de la familia y decir, esta variante que yo encontré, ¿es la causante y por ende puedo rastrearla en otros familiares que podrían estar en riesgo? Ese es el primer abordaje de asesoramiento genético que se llama. Ahora, de todas maneras, independientemente, siendo una enfermedad irreversible, ¿qué características puede llegar a brindar esta posibilidad en cuanto al futuro para atenuar los efectos progresivos de la enfermedad? Es excelente la pregunta. Digamos, esto nos permite estudiar o trabajar en dos campos, digamos. A nivel de terapéutica, todos los ensayos clínicos que se están desarrollando actualmente para, digamos, tratar de aminorar ese declive, esa muerte neuronal progresiva, las familias en las cuales existe una mutación como esta que encontramos, representan una oportunidad única porque yo puedo, a una persona que tiene esa variante, y yo sé que esa variante le va a causar en un tiempo determinado la enfermedad de Alzheimer, puedo probar tratamientos terapéuticos y ver si, siguiéndolo en el tiempo, puedo enlentecer, retrasar la aparición de esos síntomas.
Ahora, para poder aplicar esto, ¿estamos en condiciones de hacerlo ya o estamos requiriendo la aprobación del ente regulador de la medicina? Esto está a nivel mundial, está todavía en fase de investigación y de reclutamiento para distintas drogas terapéuticas. No, de ninguna manera está ya, pero es un avance fundamental porque estudiar estas familias también permitió saber algo que también es cierto para la enfermedad de Alzheimer más común, que es que las lesiones en el cerebro que ocurren típicamente en la enfermedad de Alzheimer ocurren entre 15 a 20 años antes de que aparezca el primer síntoma. Quiere decir que hasta ahora quizás estuvimos llegando tarde. Estas familias con esta mutación, a nivel mundial, familias que tengan esta y otras mutaciones, permiten justamente empezar 15 o 20 años antes con alguna droga terapéutica y seguirlo a lo largo del tiempo. Es decir, se puede prevenir, pero no se puede evitar. Por ahora estamos así, sí. Porque prevenir es dilatar en el tiempo la llegada de la enfermedad. Ese es uno de los Pero objetivos. no podemos evitarla que efectivamente aparezca. Exactamente. Por ahora, hoy por hoy, con los conocimientos científicos y el avance de la medicina, estamos en esa situación. ¿Cuál es la característica fundamental para que se produzca el deterioro de la célula? Bien, existen dos características en el cerebro que son esas lesiones típicas de la enfermedad de Alzheimer que se da tanto en el Alzheimer esporádico, el más común, como en este hereditario, que es la presencia de lo que se conocen como placas seniles, que son placas en el cerebro donde se deposita una proteína llamada A-beta, y otra que es una proteína llamada tau que da unos ovillos dentro de la neurona. ¿Cómo se llega a esa instancia de lesión? Puede ser como de distintas vías. Una es la mutación genética, que esa va directo. La otra, hay un montón de otros factores de riesgo, como factores de riesgo cardiovascular, tener eventos isquémicos en el cerebro, etc. La edad es el primer factor de riesgo, que hacen que esas proteínas que se depositan a lo largo del tiempo se vayan depositando más. Esa es la biología básica de la enfermedad. Ahora, la pregunta es si se ha avanzado en el mundo con la prolongación de la vida, ¿cómo es que todavía no se ha podido alcanzar algún descubrimiento que permita a lo mejor atenuar los efectos del Alzheimer o evitar que llegue? Esa pregunta es fundamental tanto para el Alzheimer como para un montón de otras patologías, que es cuando uno hace investigación, siempre hay algunas personas que dividen a la investigación en investigación básica y aplicada. Y uno no puede arreglar algo que no sabe bien cómo funciona. Es como que el auto se me rompió y no sé nada de mecánica. Y si no sé nada de mecánica, difícilmente lo voy a poder arreglar. Todos estos años de investigación científica han aportado mucho al entendimiento básico de la patología y hasta ahora se están probando estrategias que van hacia las vías que nosotros venimos estudiando. Claramente hay que seguir ahondando más en la biología básica porque la evidencia nos muestra que el éxito ha sido escaso o limitado. Claro. Por eso es que la investigación básica es tan importante y a veces pareciera ser invisible hasta que diste en el blanco. Y ahí pareciera que es el eureka, pero... Los argentinos han descubierto que existe esto por primera vez. No sabían que existía, lo descubrieron. Esta variante es novedosa, pero digamos, algo interesante de la investigación científica es que se hace interdisciplinariamente. Grupos en todo el mundo, en Argentina. Me gusta decir que es un pequeño granito de arena, pero que la cosa se construye con granitos de arena de muchos investigadores. No me cabe la menor duda en ese aspecto. ¿En qué estadio estamos efectivamente? Se ha logrado esto, pero ¿a qué se aspira? Se aspira justamente a... Hay una carrera por encontrar una terapia que logre frenar las alteraciones, estas que yo te contaba en el cerebro, pero mucho tiempo antes, porque se ve que cuando ya las estamos viendo, ya se venían produciendo desde hace mucho. Es eso, el tiempo. ¿En qué momento podemos atacar esa alteración para que o directamente no esté pasados los años o que se corra lo más posible? Ese, digamos, es el objetivo primordial. Claro, eso es lo fundamental. Y lo que dijiste realmente es trascendente. O que no llegue a ocurrir, que eso sería
lo mejor, Eso sería evidentemente. Es como una vacuna, ¿no? Aquellos que están en contra de la vacuna, es como si fuera una vacuna. Y sí, exactamente. ¿Y qué necesitan para poder alcanzar esos objetivos? Esos objetivos se alcanzan, y vuelvo a remarcar eso, de estudios colaborativos de todo el mundo. Hoy en un mundo, viste que la palabra globalización se usa para la información, la economía, la investigación científica está globalizada. Y hoy por hoy un solo centro científico no es suficiente para encontrar una cura, sino que se necesitan del trabajo transversal de muchos centros alrededor del mundo. Mi querido Zulace, muchas gracias por venir. Ha sido muy ilustrativo todo esto y, por supuesto, en la medida que avance en investigación, estamos abiertos para poder difundirlo. Mil gracias por la invitación. Por favor. Gracias. No se vayan, tenemos otra nota importante para compartir con ustedes. www.cadime.com.ar Fundación DPT, potenciamos el talento.